Hola, mis amigos y mis amigas. Me llamo Andreus Tadeu. Yo soy alumno de la Universidad Federal de Campina Grande, Paraíba, en Brasil. Este video es una producción para la asignatura Cultura Hispánica del curso de Letras con titulación en español. Aquí yo voy a presentarles un poco sobre el Uruguay, su historia, cultura y algunas curiosidades. Entonces, síguenme. El nombre oficial es República Oriental del Uruguay. Es un país de América del Sur situado en la parte oriental del cono suramericano. Hace frontera al noreste con Brasil, al oeste con Argentina y tiene costas en el Océano Atlántico al sureste y sobre el Río de la Plata hacia el sur. Su extensión es de 176.215 kilómetros cuadrados y es el segundo país más pequeño de Sudamérica. La población de Uruguay es de 3.485.000 habitantes, conforme datos de 2021. Su capital es Montevideo. El idioma oficial es el español y su moneda oficial es el peso uruguayo. La forma de gobierno es el presidencialismo y el país es subdividido en 19 departamentos y 112 municipios. La capital es también la ciudad más poblada con 1,3 millones de habitantes y cuya área metropolitana ronda los 2 millones, lo que representa el 56,3% del total nacional. Uruguay es considerado por las Naciones Unidas el país de América Latina con el nivel de alfabetización más alto. Es el país de Latinoamérica con menor índice de percepción de corrupción desde la década de 1980. Es el tercer país de Latinoamérica, después de Argentina y de Chile, con mayor índice de desarrollo humano y el 55º en el mundo, conforme datos de 2019. Con esto, es considerado el país con menor índice de desigualdades sociales de América Latina. Destaca entre los países latinoamericanos por haber desaparecido con la pobreza extrema entre 2006 y 2015. La clase media representa el 60% de la población. También es el cuarto país de Latinoamérica, debajo de Cuba, Costa Rica y Chile, con la esperanza de vida más alta. La población tiene acceso a educación gratuita desde el primer nivel de jardín, educación inicial, hasta la graduación en la universidad. Uruguay tiene muchos destinos turísticos. Entre ellos se destacan Punta del Este, la capital Montevideo, Colonia del Sacramento, Salto, La Valleja y Gorocha, entre otros. Punta del Este es el más visitado con respecto a los demás balnearios, aunque también los turistas buscan otros destinos costeros como Atlántida o Piriápolis. Punta del Este se encuentra en una estrecha península en el sureste de Uruguay. La popular Playa Brava es conocida por su intenso surf, así como por La Mano, una enorme escultura de 5 dedos. En la costa oeste, Playa Mansa tiene aguas tranquilas y poco profundas. Las artesanías locales se venden en la Plaza Artigas, junto a las sofisticadas tiendas de la Avenida Gorlero. El faro del siglo XIX en el extremo sur de la península tiene una plataforma de observación. La música de Uruguay, una identidad musical definida en la fusión de lo moderno con lo autóctono. El país latinoamericano es cuna del tango, la milonga, la murga y el candombe, pero también un excelente exponente del rock y electrónica. En la fusión de estos géneros
ha definido su identidad en las últimas décadas. La música tiene para Uruguay un rol fundamental en la vida cotidiana de sus habitantes. El país tiene en el candombe, la murga, el tango y el folclore a sus géneros más identitarios, junto a la música popular uruguaya que surge en la década de 60 y tuvo su auge en los años 80 del siglo pasado. La vocación experimental que identifica a Uruguay y se manifiesta en todos los aspectos de la sociedad a lo largo de su historia, también se ve reflejada en la música a través de la fusión de sus estilos autóctonos con otros géneros internacionales como el rock, la electrónica o el hip hop. La música uruguaya cuenta con una riqueza y diversidad de estilos que resulta extraordinaria y refleja los valores de una población receptiva y culturalmente inquieta. A nivel regional es reconocida por la poética y profundidad de sus letras, así como por la singularidad y calidad de sus composiciones. El tango. Surgido a fines del siglo XIX en los arrabales de Montevideo y Buenos Aires, el tango recorrió un largo camino y hoy es reconocido a nivel mundial. En sus comienzos, la música era interpretada solamente con flauta, guitarra y violín, pero es con la inclusión del bandoneón que adquirió la sonoridad específica que lo identifica. Ha significado el mayor aporte cultural de la región del Río de la Plata al mundo y en 2009 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La canción La Comparsita es su más conocido exponente. Con letra y música del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, es el tango más difundido a nivel mundial y cuenta con más de 2.500 versiones grabadas. En 1998, por el Poder Legislativo uruguayo, lo convirtió en el himno popular y cultural de Uruguay. El tango es una manifestación artística originaria de las clases bajas rioplatenses. Surgió de la fusión de aportes afroamericanos, criollos y de la inmigración europea. Esta música, que cuenta además con un baile característico, incorporó letras y canto, también con un estilo muy característico e incomparable. Este género musical ha incorporado en la actualidad otras sonoridades y ha permitido el surgimiento de lo que hoy se conoce como tango electrónico. Perdido en el sur, entre gallegos y taros, soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. La murga y el candombe. El carnaval del Uruguay, que con una extensión de 45 días resulta el más largo del mundo, representa un fenómeno musical regional con sus típicas murgas y las clásicas llamadas de negros y lugolos, que homenajean las raíces africanas tan presentes en la música del país. La murga es una de las expresiones de la cultura uruguaya con mayor adhesión popular. Esta música forma parte de espectáculos que brindan conjuntos conformados por un coro de unas 13 personas, un director escénico y coral y un conjunto de músicos que ejecutan platillos, bombo y redoblante. Se presentan por los barrios del país con un espectáculo con letras, con humor, sátira y crítica de actualidad, además de un vestuario muy llamativo, creativos maquillajes y un potente y característico coro. Esta manifestación artística ha tenido a lo largo de la historia del país gran influencia en la música local, fusionándose con otros géneros y dando origen a lo que hoy se conoce como murga canción. En tanto que el candombe, herencia de la rica cultura africana, es una música creada con base de tambores. Puede apreciarse especialmente durante febrero en los desfiles de carnaval,
pero todos los días en varios barrios del país se escucha el repique de los tambores y se pueden ver pasar acompañados de bailarines. Preparan las gargantas, se acelera el corazón, vayan peleando las chauchas, que hoy juega la selección. Varios músicos y expresiones uruguayas se han destacado en los últimos años en el mundo. En materia de rock, son varias las bandas de éxito. Algunas de sus representantes más famosas son No Te Va a Gustar, La Bella Puerca y el Cuarteto de Nos, que se han posicionado en el mercado internacional a partir de notorios éxitos en Argentina que se hicieron extensivos a otros países de la región para llegar luego al continente europeo. La cumbia pop desde el año 2015 se convirtió en un gran fenómeno internacional gracias a la aparición de las principales plataformas musicales. Bandas como Rombay, Marama, Toco para Vos, Dame 5 y Mano Arriba superan los 2 millones de visitas con la suma de sus singles. La literatura precolombiana uruguaya fue de carácter oral, donde surge una forma literaria del pueblo indígena charrúa. Se caracterizó por una visión cosmogónica que recogía toda la tradición y creencias de ese pueblo. Historias mitológicas protagonizadas por dioses, naturaleza y animales. Este tipo de tradiciones se vieron desplazadas por el colonialismo. La literatura uruguaya con identidad propia de autores criollos y autóctonos del territorio se ubica en el siglo XIX. El período de los revolucionarios y los clasicistas inició con la poesía gauchesca, que trataba sobre los eventos sociales y enfrentamientos bélicos de ese momento. Destacaron escritores como Bartolomé Hidalgo. Esteban Echevarría introdujo la primera oleada del romanticismo, siendo el primer poeta romántico, Adolfo Berro, quien le da matices políticos y sociales al romanticismo uruguayo. En la segunda mitad del siglo XIX se une al romanticismo y al gauchismo el realismo, cuyos autores se encargaron de retratar fielmente los sucesos más importantes de la época. La generación del 900 llega a las puertas del siglo XX, un grupo de escritores que trascendió las fronteras físicas y literarias. Fueron magistrales representantes de la narrativa, la poesía y el teatro. Esta generación le debe su nombre a que coincidencialmente comenzaron sus publicaciones en 1900. Fueron un grupo de autores claramente influenciados por el modernismo, entre los que destacan Julio Herrera y Reisig, Delmira Agostini, Horacio Quiroga, Ernesto Herrera, Felisberto Hernández y otros. Posteriormente, con la generación del centenario se va abandonando el modernismo y se toma el criollismo y el realismo como banderas. De esa generación destaca Juana de Ibarburó. La generación del 45 retomaría la tradición del centenario en la mitad del siglo XX. Refundó la literatura del país y su forma de crear una nueva ola literaria ha tenido resonancia hasta el día de hoy. Uno de los nombres más destacados de ese periodo es el de Juan Carlos Onetti.
Cuando comenzó el mayor movimiento social en la década de 60, nació una literatura comprometida que alzaba su voz contra las dictaduras militares. Se le conoce como literatura de protesta, en la que destacan Eduardo Galeano y Mario Benedetti. El fin del siglo XX vio nacer a la generación tardía donde sobresale Henry Trujillo. En la actualidad, la literatura uruguaya no se puede catalogar como homogénea. Hay gran variedad de estilos, crecimiento editorial y de eventos literarios, como las ferias del libro y la mezcla de géneros artísticos. El avance tecnológico les ha brindado a muchos escritores de hoy una plataforma para publicar su obra y comunicar su pensamiento. Uruguay es un país con grandes escritores, personas que han dejado un legado de novelas, poesías y cuentos que son estudiados en colegios y liceos de todo el país. A continuación, presentamos una selección de algunos autores y obras imprescindibles que no pueden faltar en tu biblioteca personal. Juan Carlos Onetti. Ese es uno de los primeros escritores que introdujo la modernidad en el mundo de la literatura narrativa. Un escritor original, coherente, que nos plantea muchas veces un mundo pesimista y cargado de negatividad. Su obra tiene una gran influencia de William Faulkner, por quien sentía una profunda admiración y ha sido reconocida con numerosos premios como el Premio Nacional de Literatura en Uruguay, el Premio Cervantes, el Premio de la Unión Latina de Literatura y el Gran Premio Rodó a la labor intelectual de la Intendencia de Montevideo. Dentro de su gran cantidad de novelas, podemos sugerir El Astillero, 1961, Dejemos hablar al viento, 1979, o Cuando ya no importe, escrita un año antes de su muerte en 1993. También ha escrito una gran variedad de cuentos, entre ellos Tan triste como aquella y otros cuentos, 1976, o Cuentos secretos, Periquito, el aguador y otras máscaras, 1986. Mario Benedetti. Benedetti es uno de los escritores más populares del Uruguay. Nacido en Paso de los Toros, comenzó su carrera literaria en el año 1943, dirigiendo la revista Marginalia. Con una vida vinculada también a la política y a la izquierda uruguaya, en el año 1973 se ve obligado a abandonar el país debido al golpe militar. Regresa en el año 1983 para continuar con su carrera literaria y al frente del Seminario Breccia. Entre sus novelas más destacadas podemos encontrar La borra del café, 1992, y Andamios, 1996. Dentro de sus poesías destacamos Poemas de la Oficina, 1956, La casa y el ladrillo, 1977, y Testigo de uno mismo, 2008. Eduardo Galeano. Nacido en Montevideo en 1940, Eduardo Galeano se ha convertido en uno de los escritores más populares de Latinoamérica. Comenzó su carrera como editor del semanario Marcha, un medio muy influente en la época. En el año 1973 se vio obligado a abandonar Uruguay, luego de que fuese encerrado por la dictadura militar. Vivió en Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. Luego se refugió en España para volver a Montevideo en el año 1985, con la caída del régimen militar. Uno de sus libros más populares fue Las venas abiertas de América Latina, censurado en Uruguay, Argentina y Chile durante la dictadura. En el año 2009, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, le regaló a su par estadounidense Barack Obama un ejemplar de este libro, disparando las ventas de este libro en Internet. Galeano falleció en el año 2015 a los 74 años. Entre sus obras podemos destacar Las venas abiertas de América Latina de 1971,
El libro de los abrazos, 1989, y El fútbol a sol y sombra, 1995. Gastronomía uruguaya, historia e influencias. Uruguay es un país de contrastes que ha recibido muchas influencias a lo largo de su historia. Por supuesto, su gastronomía no iba a ser menos, y es que en los platos típicos uruguayos impera la fusión de cocina mediterránea, española e italiana sobre todo, con influencias criollas, indígenas e incluso brasileñas. La comida uruguaya nos va a sorprender sobre todo por su variedad y diversidad de influencias, algo en lo que destaca por encima de las demás gastronomías latinas. Uruguay es un país pequeño, pero con muchos contrastes entre diferentes zonas, lo que también se refleja en sus platos típicos, que pueden cambiar en cada región. Aunque hay un claro dominante en la gastronomía uruguaya, algo así como el alimento omnipresente, la carne de vaca. La ganadería está muy extendida por todo el país y los platos cárnicos son la estrella de la gastronomía uruguaya. Platos como el célebre asado de cuero o el chivito son el santo y seña de la comida uruguaya, preparados con carne de vacuno. La parrillada es el método de preparación favorito de los uruguayos, que van un paso más allá de las típicas barbacoas y preparan los alimentos, sobre todo carne de vaca o de cerdo, en unas grandes parrillas con tablas de madera. Reunirse para preparar un asado parrillero es toda una celebración para los uruguayos, que además preparan otros derivados cárnicos como el chorizo, los chinchulines o el pancho, la versión uruguaya de los perritos calientes. Las influencias italianas de la gastronomía uruguaya las encontramos en platos como la milanesa, un preparado de carne frita tras ser empanada con pan rallado. También es destacable la variedad de pizzas uruguayas, que siguen el modelo de las italianas, pero les añaden ingredientes especiales como panceta, anchoas o pimiento morrón. Además, los uruguayos son también muy amantes de la pasta, y en las ciudades rioplatenses podremos encontrar multitud de restaurantes que nos ofrezcan estos platos tan mediterráneos. Pero no solo de carne vive el uruguayo, por supuesto. Otra destacable rama de la gastronomía rioplatense son sus quesos, elaborados de todas las formas y maneras posibles, desde el queso Colonia hasta el queso Yamandú, una variedad del Gouda a la uruguaya. También destacan en este sentido los yogures tradicionales y la crema doble, crema de leche sin batir. En cuanto a los postres, destacan el postre chajá, el alfajor, una influencia de la cultura árabe, o la garrapiñada. Además, los uruguayos han sabido adoptar a los miles de inmigrantes que han llegado hasta su patria y también a sus dulces, como el strudel alemán, budín inglés o el flan. Pero no podemos marcharnos de Uruguay sin probar algunas de sus famosas bebidas. Por supuesto, un vasito de mate es obligado, pero también podemos degustar el vino Taná, considerado uno de los mejores del mundo, por lo que será un placer probarlo para acompañar a esos magníficos platos de carne que hemos presentado antes. Lo que está claro es la versatilidad y los diferentes matices que tiene la gastronomía uruguaya. Basta recorrerla para degustar sus formas y sabores. Los esperamos. Deportes.
El deporte con más seguidores en Uruguay es el fútbol. Los equipos profesionales más importantes son Nacional y Peñarol de Montevideo. La selección uruguaya ha ganado 2 veces la Copa del Mundo de Fútbol y 2 Juegos Olímpicos. Además, ha ganado 15 veces la Copa América y es campeón de campeones tras ganar la Copa de Oro, que reunió a todos los campeones del mundo. Históricamente, el fútbol ha sido un elemento fundamental en lo que refiere al afianzamiento de la nacionalidad uruguaya y a la proyección internacional de la imagen de Uruguay como país en los comienzos del siglo XX. La Celeste, apodo histórico de la selección uruguaya que surge del color de su camiseta, deslumbró en Europa con sus presentaciones olímpicas y se ganó la admiración y el respeto del universo deportivo, colocando al fútbol sudamericano en el más alto plano de consideración en una época en que dicho continente era aún ignorado en el mapa internacional del fútbol. Uruguay ganó 2 medallas de oro consecutivas en los Juegos Olímpicos: París 1924 y Ámsterdam 1928, siendo durante 80 años el único país sudamericano en ocupar el máximo sitial olímpico, honor compartido ahora con Argentina desde Pekín 2008 y Brasil desde Río de Janeiro 2016. Uruguay tiene, junto con Argentina, el primer lugar en cantidad de Copas América, con 15, seguido por Brasil, con 9. En lo que refiere a títulos mundiales, conquistó en 2 ocasiones la Copa Mundial de Fútbol, en 1930 y 1950. A nivel de clubes, Nacional y Peñarol, los 2 principales equipos uruguayos, han representado al Uruguay de forma magnífica, obteniendo entre ambos 8 Copas Libertadores y 6 Copas Intercontinentales, además de una destacada lista en cantidad y calidad de títulos internacionales que les permiten ocupar hasta noviembre de 2006 la primera y la tercera posiciones en el ranking de clubes de la CONMEBOL. Básquetbol. El básquetbol es el segundo deporte con más concurrencia en el Uruguay, siendo muy popular sobre todo en Montevideo, donde en muchos barrios de la ciudad existe al menos un club. El organismo rector de este deporte en el Uruguay es la Federación Uruguaya de Básquetbol, creada en 1915 y miembro de la FIBA, Federación Internacional de Básquetbol, desde 1936. Entre los logros más importantes del equipo de baloncesto uruguayo se destacan la obtención de medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de 1952 y 1956, en Helsinki y Melbourne respectivamente, así como varios campeonatos sudamericanos y participaciones en torneos panamericanos y mundiales. A nivel de clubes, la Liga Uruguaya de Básquetbol es el torneo más importante de este deporte en el país, donde los mejores equipos se disputan el título de campeón. Desde su creación en el año 2003 como sustitución del torneo federal, la popularidad del deporte a nivel nacional ha venido en franco aumento. Defensor Sporting es el decano del básquetbol uruguayo y el equipo más laureado, con 20 campeonatos nacionales conseguidos y 2 campeonatos sudamericanos. Por su parte, dentro de la Liga Uruguaya de Básquetbol, Malvin es el más ganador con 3 conquistas. Una lección que nos enseña el pueblo uruguayo es sobre 2 temas sociales de profunda trascendencia contemporánea que para la mayoría de los demás países del mundo aún son tratados como tabú y con extremo prejuicio. Aborto. El aborto se trató en las cámaras legislativas unas 10 veces desde el retorno a la democracia. En 2002, la votación se frustró en el Senado. En las discusiones anteriores nunca logró salir de las comisiones parlamentarias. En 2008 fue aprobado, pero el veto presidencial lo frenó debido a que no se logró la mayoría especial requerida para anular el veto. Diversas encuestas muestran una amplia mayoría de los uruguayos, en torno al 60%, a favor de la despenalización del aborto. Durante 2012, se presentó un nuevo proyecto de ley,
denominado Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue aprobado por ambas cámaras en octubre del mismo año. El Poder Ejecutivo promulgó la ley el 22 de octubre y dictó un decreto reglamentario en el mes de noviembre. La Ley de Interrupción del Embarazo establece que las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, para lo que deberán presentarse ante un comité clínico multidisciplinario. Tras ser informada de sus derechos y las consecuencias de su decisión, la mujer tendrá un plazo de 5 días para reflexionar. Pasado este plazo, se procederá a la interrupción del embarazo por parte de la organización médica que le dará una cobertura completa. Uruguay es el primer país de América del Sur en despenalizar el aborto y el segundo en América Latina, después de Cuba. Drogas. Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, Uruguay se convirtió en uno de los primeros países en establecer la ley que prohíbe fumar en los espacios cerrados de los establecimientos privados y en todas las dependencias de la administración pública. La Organización Mundial de la Salud sitúa el país en el 5º lugar a nivel mundial entre los países que luchan contra el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Ya desde la década de 1970, el consumo de cannabis no está penado. En el periodo de gobierno iniciado en el año 2010, surgieron desde distintos partidos políticos iniciativas para lograr la despenalización de la plantación de la marihuana para autoconsumo. El 10 de diciembre de 2013 se aprobó una ley que regula el mercado del cannabis. La producción, que será controlada por el Estado, la comercialización, tenencia y usos recreativos y medicinales de la marihuana, así como también las utilizaciones con fines industriales, hace que Uruguay se convierta de esta forma en el primer país del mundo en legalizar la venta y el cultivo de marihuana plenamente. Bueno, estas son solo algunas características de Uruguay que les acabo de presentar. Hay muchas más cosas interesantes en este maravilloso país. Si aún no lo has hecho, espero que algún día puedas ir ahí y quedar encantado con el hermoso Uruguay. Gracias por ver este video. Hasta pronto.